Toledo, patrimonio de la humanidad y crisol de culturas que han dejado símbolos por toda la ciudad. Su imagen oriental se debe al color tierra del barro de sus ladrillos y tejas y al trazado árabe de sus calles. Tiene un enclave singular, sobre una roca y rodeada por el río en un arco en forma de herradura, lo cual ha protegido su antiguo perfil a través de los siglos. Y sí, hay que saber historia para disfrutar intensamente de Toledo, y a la vez conocer Toledo ayuda a sentir profundamente el pasado de las gentes en la huella de las piedras. Toledo, prodigiosa armonía de torres y perfiles que crearon los hombres sin saber que lo hacían, sobre la colina ceñida por el Tajo. En realidad se desconoce la antigüedad de Toledo, pero ya es mencionada por el historiador Tito Livio como la ciudad más importante de la Carpetania, conquistada por los romanos en el siglo II a.C. La Toletum romana llegó a tener acueducto, puente, circo, anfiteatro, templos, termas y muralla. Por Toledo pasaba la vía Galiana, que era la que iba desde Mérida a Zaragoza y después a la Galia. Junto a ella, dos colosales obras de ingeniería romana cruzaban el río Tagus casi en paralelo y a unos 70 metros de altura. Eran el puente de Alcántara, que está aún en pie tras numerosas reconstrucciones, y un acueducto que traía agua a la ciudad por desnivel desde casi 40 kilómetros de distancia, y del que aún hoy son visibles un estribo y algún tramo del canal. Una vez en la ciudad, las aguas limpias se distribuían a diversos puntos. Uno de sus depósitos eran las llamadas Cuevas de Hércules, ya exploradas desde antiguo. A ellas se conectaban las termas romanas con sus distintas estancias y cuyos restos aún pueden verse en el subsuelo de la ciudad. El puente romano de Alcántara fue el único que tuvo la ciudad durante muchos siglos. Fue reconstruido por Abderramán III en el siglo X, quien además mandó levantar el castillo de San Servando para defensa de la ciudad. Un enorme arco central salva el cauce entero del río, siendo los laterales meros aliviaderos. Uno de ellos está hoy ya cegado. Tras una impresionante crecida del Tajo en el siglo XIII, el rey Alfonso X tuvo que reconstruir el puente, añadiendo dos torres defensivas a ambos lados, de las cuales solo queda la interior. Con Toledo ya en poder de reyes cristianos, el castillo de San Servando fue entregado a la Orden del Cluny para vigilar y ayudar a repeler los ataques almorávides. Posteriormente pasó a manos de los templarios, y una vez perdida ya su función defensiva quedó largo tiempo abandonado. Tras varias restauraciones, cumple actualmente función de residencia estudiantil. El Greco inmortalizó su perfil junto al del puente de Alcántara en su fascinante visión espectral de Toledo. A mediados del siglo VI, hundido ya el Imperio Romano, Toledo se convierte en la capital del nuevo reino visigodo. Los visigodos eran un pueblo de origen germánico que provenía del este y que entró en la península tras haberse asentado un siglo en Toulouse. De allí habían sido expulsados por los francos. La monarquía visigoda duró en la península casi 2 siglos y no era hereditaria. Debido a esto, la amenaza de conspiración era constante, hasta el punto de que llegó a llamarse morbo godo al destronamiento por la fuerza. Los visigodos celebraron en Toledo numerosos concilios, donde se debatían asuntos jurídicos sobre la relación Iglesia-Estado. La unidad religiosa del reino en realidad no se consiguió hasta el Tercer Concilio, cuando se convirtió Recaredo al cristianismo oficial. Al rey Bamba se le atribuye el refuerzo de las murallas de la zona norte de la ciudad, la zona más vulnerable. Pero estas no impidieron que en el siglo VIII los musulmanes ocuparan Toledo, ya que los nobles habían abandonado la ciudad dejándola a su suerte. Los reyes de Castilla y León se autoproclamaron descendientes de esta nobleza visigoda. El arte mudéjar utiliza elementos simples y fáciles de encontrar en el entorno, como son ladrillo y mampostería para muros y estructuras,
madera para debajo de las cejas de las cubiertas y estuco labrado y azulejos en la decoración de los interiores. La llamada mampostería encintada está formada a base de piedras sin tallar o bien talladas en una sola cara y unidas por argamasa formando muros atravesados por filas horizontales de ladrillos que dan cohesión a la estructura. Las torres mudéjares son de planta cuadrada y tienen varios cuerpos, con huecos mínimos abajo para iluminar la escalera y grandes arriba para dar salida al sonido de las campanas. Muchas de las torres mudéjares que vemos en Toledo son transformaciones del alminar de una mezquita anterior. Destacan por su belleza las torres de Santa Leocadia, San Román, San Miguel el Alto y Santo Tomé. Es característico del arte árabe hispano y del posterior mudéjar el uso del arco de herradura. Estos se usan tanto separando naves sobre columnas como también en decoración, como arcos ciegos repetidos en sus diversas formas, simples, apuntados, polilobulados o entrelazados. El arco de herradura ya había sido utilizado por los visigodos, pero en una forma menos pronunciada. Tiene la ventaja de que, al construirlo, sus cimbras pueden sujetarse dentro del propio arco, sin tener que apoyarse en el suelo. Las cubiertas mudéjares son de teja a varias aguas. Se sostienen mediante armazones de madera que suelen estar ensamblados en par y nudillo, a veces con tirantes, y cubiertos por artesonados de madera prodigiosamente decorados. La decoración interior consiste en adosar a los muros paneles de estuco labrados con motivos geométricos o epigráficos, pero también en España con flora naturalista. Las yeserías mudéjares policromadas ofrecen una impresión de lujo y suntuosidad que en realidad está ligada al arte de la labor humana y no al valor intrínseco de los materiales. Las fachadas de los edificios mudéjares son lisas y austeras, entrando la luz por los patios interiores, lo que preservaba la intimidad en medio de tan abigarrado caserío. En la mentalidad musulmana, la calle no era un espacio público, sino un lugar de tránsito, lo justo para acceder a las puertas de las casas, por lo que muchas calles no tienen salida. El trazado musulmán, laberíntico y lleno de adarves, permanece hoy en el casco antiguo de Toledo. Aunque el mudéjar ha dejado obras en muchos puntos de la península, Toledo es la ciudad mudéjar por excelencia, debido a la dominancia de este estilo en casas y monumentos tanto religiosos como civiles. Sobre este entramado de aspecto oriental emergen los pináculos góticos de la Catedral y de San Juan de los Reyes y se incrustan las grandes obras renacentistas toledanas, los hospitales de Santa Cruz y Tavera y el siempre emergente Alcázar. Son mudéjares las sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito, la ampliación de la Mezquita de la Luz a partir de su núcleo islámico, las emblemáticas Puerta del Sol de Alcántara y de Alfonso VI y, además, la mayoría de los conventos e iglesias medievales toledanos. Empecemos a verlos. La iglesia de Santiago del Arrabal fue construida en el siglo XII sobre una antigua mezquita, aprovechando sus 9 espacios. Se añadió un crucero y se levantaron las naves con arcos gótico-mudéjares y rosetones a gran altura. En la cabecera se añadieron 3 ábsides románicos mudéjares con arquerías ciegas. En su techumbre vemos un artesonado de par y nudillo del siglo XV y en la capilla mayor un retablo plateresco del XVI. Su torre permanece hoy exenta. Santiago del Arrabal es la iglesia mudéjar mejor conservada de Toledo. Nos encontramos con ella según entramos por Puerta Bisagra. La iglesia del Salvador es uno de esos tesoros artísticos que mejor muestran la superposición de culturas en Toledo. En el exterior podemos ver piedras visigodas utilizadas para decorar el alminar de la mezquita. En el interior tiene 3 naves, separadas por arcos de herradura encalados, con cimacios y capiteles romanos y visigodos reutilizados, y fustes de columnas romanas.
En el lugar de una de ellas se encuentra la famosa pilastra visigoda con escenas del Evangelio labradas en sus caras. En la cabecera de la nave central ha sido repuesto el retablo del siglo XVI de Nicolás de Vergara el Viejo. Anexa se encuentra la capilla de Santa Catalina, de finales del XV, con un retablo de Pedro Berruguete y reja de Domingo de Céspedes, además de un magnífico calvario de Correa de Vivar en su interior. Entrando al fondo de la iglesia pueden visitarse los restos de una mezquita del siglo XI, con arcos de herradura sobre 3 columnas, con 2 capiteles romanos y 1 visigodo. La iglesia de San Andrés, mudéjar del siglo XII, tiene una portada de tradición almohade. En su interior se mezcla de todo: arcos de herradura apuntados, naves de armaduras mudéjares, bóvedas de crucería, gótico isabelino con mocárabes y otra pilastra visigoda. En la capilla mayor se muestran 3 retablos espléndidos de Juan de Borgoña y de su discípulo Comontes. Hace décadas en su cripta aparecieron más de 70 momias, cuyo origen se desconoce. El Palacio Mudéjar de Fuensalida, del siglo XV, posee un hermoso claustro con pilares de ladrillo enlucido y zapatas de madera, decorado con yeserías. En este palacio murió la emperatriz Isabel de Portugal, la madre de Felipe II. La iglesia de Santo Tomé es muy conocida por su bellísima torre mudéjar, pero aún lo es más por la pintura del Greco El entierro del señor de Orgaz, que fue realizada para este lugar. San Miguel el Alto, de origen visigodo y después mezquita, fue posteriormente de la Orden del Temple junto a las casas de alrededor. Su estructura actual tiene origen en el siglo XIII, con 3 naves y un crucero. Fue reformada ya en el XVII por Monegro y contiene un retablo barroco con pinturas de Claudio Coello. Destaca desde la lejanía su esbeltísima torre mudéjar. La antigua basílica de Santa Leocadia se asienta en la Vega Baja, en el lugar donde había una iglesia visigoda en el siglo VII donde se celebraron concilios. Según la tradición, este fue el lugar donde fue enterrada la mártir Santa Leocadia, cuyas reliquias fueron enviadas a Asturias tras la invasión árabe y devueltas a la ciudad con gran ceremonia en presencia de Felipe II. Fue reconstruida en el siglo XIII en estilo mudéjar, pero solo queda de este estilo su ábside con 4 niveles de arcos ciegos. El Palacio de Galiana de la Vega Alta heredó el nombre de uno de los palacios del Alficén. Hay constancia de que en la época taifa en esa zona hubo jardines botánicos, descritos como paradisíacos en los textos islámicos, pero no hay constancia de que residiera allí Al-Mamún. El palacio mudéjar que hoy vemos, muy reformado, proviene de los siglos XIII y XIV, con restos de yeserías originales. Las artes decorativas del Toledo medieval, la carpintería, la azulejería y la forja, eran también mudéjares, así como la decoración del metal, conocida como damasquinado. El damasquinado incrusta adornos de metales nobles, como el oro, en objetos de hierro o acero para dar una apariencia de lujo. Este arte se practica desde la antigüedad, pero en la Alta Edad Media quedó relegado al área de influencia bizantina, en los alrededores de Damasco, de donde adquirió el nombre. El metal de base se raya con buril, realizando un dibujo sobre el que se incrusta hilo y láminas de oro. Después se pavona, que es un baño químico a muy alta temperatura, quedando así negro el metal y brillante el oro una vez que es pulido. A Toledo llegó con los árabes, y su apogeo va ligado al de la manufactura de armas blancas, ya que esta técnica era ideal para embellecerlas. El damasquinado se sigue realizando hoy de forma artesanal, y Toledo es su mayor centro de conservación.